Bienvenidos a la clase número 16 de nuestra escuela Esencia. Recordemos que estamos aprendiendo los fundamentos correctos para poner en nuestro corazón esa verdad que nos hace libres, libres de las ataduras, libres de la culpa, libres del pasado, y que podemos empezar a vivir el reino de Dios, ¿sí? A tener una vida como un verdadero hijo de Dios totalmente libre. Dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y de eso se trata esta escuela, ¿sí? De entender la esencia del Evangelio, la esencia de lo que es el reino de Dios y de lo que deberíamos de estar viviendo como hijos de Dios para poder hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de la sanidad, sanidad divina, ¿sí? Hay muchos tipos de sanidad. Hay sanidad física, hay sanidad mental, pero hay una sanidad divina, ¿sí? Que es la única que puede llevarnos a vivir la eternidad hoy y no hasta que nos muramos, ¿sí? Y es estar sano en nuestro cuerpo, sana en nuestra mente, sana en nuestra alma y que nuestro espíritu esté conectado con el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, uno de los beneficios, dice, y derechos en el reino de Dios es la salud y la sanidad divina. Es un derecho, sí, es como un contrato legal que hay entre nuestro Padre y cada uno de sus hijos. No solamente, dice, es parte de nuestra salvación y nuestra redención, que fue lo que pagó Cristo en la cruz del Calvario, sino que es un derecho y responsabilidad aprender a ejercer la autoridad de un hijo para, número uno, vivir en salud divina y resistir a la enfermedad. Dos, apropiarnos de la sanidad divina en caso de que sea necesario. Y tres, impartir sanidad a otros que están enfermos. Como hijos de Dios tenemos que aprender a caminar en salud divina y la sanidad. La Biblia dice que nosotros como hijos que creen, ¿sí? Tú y yo somos hijos que creemos, no solo creemos en Dios, en la existencia de Dios, sino que le creemos a Dios todo lo que dice acerca de dice, pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tú tienes el poder otorgado por Dios. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ese poder está disponible para ser discípulos, para llevar el evangelio, para dar buenas nuevas, para ayudar a sanar a los enfermos, ¿sí? Y parte de eso es que cuando pongamos las manos en los enfermos, según Marcos 16:18, dice que ellos sanarán, ¿sí? No dice que tal vez sanarán. No dice si es la voluntad de Dios se sanarán. Ahí dice, impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero el tema es que hay que creer. Sí, Jesús cada vez que hizo un milagro de sanidad, siempre preguntaba, ¿sí? ¿Qué quieres? Le decía que qué quería un ciego. Pues ¿qué quería un ciego? Ver, ¿sí? Pero el ciego pudo haber dicho, cuando Jesús le preguntó que qué quería, le pudo haber dicho que quería un mejor bastón o que quería comida o que quería otra cosa, pero no, él dijo, quiero ver, ¿sí? Entonces Jesús impuso sus manos y el ciego vio, los cojos caminaron, los mudos hablaron, los sordos oyeron. Entonces ese mismo poder es que está disponible hoy para todos los que creemos en Él y que es por el poder de la sangre de Jesucristo que los enfermos sanarán cada vez que impongamos nuestras manos. ¿Sí? Entonces debemos apoyar nuestras creencias en la verdad y no reducir nuestra fe al nivel de las experiencias personales de otros. Y yendo, predicando, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo
10 del 5 al 8, ¿sí? Entonces, estamos destinados a vivir en salud divina y a dispensar sanidad a los que necesitan en nuestro entorno, ¿sí? Por eso es importante que si tú sabes de alguien que está enfermo en tu familia, entre tus amigos, o incluso puedes, yo recuerdo muchas sanidades que se han dado porque alguien de nuestra iglesia fue a visitar a alguien a un hospital y resulta que oraron por la persona que iban a visitar, pero el enfermo que estaba a la par también dijo, mire, pueden orar por mí. Y se han hecho muchas sanidades de esa forma, ¿sí? Simple y sencillamente porque alguien tomó de su tiempo para ir a visitar a alguien a un hospital. Así que si tú conoces de alguien que está enfermo, es una buena oportunidad para empezar a manifestar la sanidad divina, ¿sí? La salud divina, esa capacidad, ese poder que Dios ha puesto en nosotros para imponer manos y sanar a los que están enfermos, ¿sí? Entonces, en el inciso A vamos a ver que la sanidad es la voluntad de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios no es que nosotros estemos enfermos. Muchas de las enfermedades que tenemos es porque nosotros no hemos cuidado nuestro cuerpo como un templo, ¿sí? Pero dice, Dios es el autor de la vida y el adversario es la fuente de toda la enfermedad. Santiago 1:17 dice, Hechos 10:38, Dios es el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva. Jesús sanó a todos los que estaban oprimidos por el adversario. Dos, Dios ha provisto sanidad y salud física. Escribe eso, ¿sí? Sanidad y salud física para su pueblo desde siempre. Un aspecto de cómo Él se relaciona con nosotros es como Jehová Roí, nuestro sanador. Eso quiere decir Jehová Roí, nuestro sanador, ¿sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Pues en Éxodo 15:26 y en Éxodo 23, del 25 al 26. Según el Salmo 103, 2 y 3 dice, Él es quien sana todas mis dolencias. No caigamos en el error de que somos nosotros los que sanamos. Nosotros somos los obedientes que imponemos manos y oramos, pero Él es el que sana todas las dolencias, ¿sí? Luego el inciso B dice, en cuanto a la enfermedad, nunca es una cuestión de si es la voluntad de Dios o no. Su voluntad es que siempre haya sanidad, pero no siempre hay fe para que se manifieste esa sanidad, ¿sí? Entonces, su palabra dice que por su llaga ya fuimos curados. Tiempo pasado, fuimos curados. Pero por ahí hay gente que también usa esa misma fe, en vez de usarla para decir, yo ya fui curado por lo que Jesús hizo en la cruz, ahora está usando su fe para decir, ay, me empezó a doler otra vez. Yo creo que el cáncer va a regresar. Yo creo que la diabetes, yo creo que el artritis, yo creo que... Y entonces empiezan a usar su fe en su contra. Pero al final la fe termina siendo útil, sea para lo que tú elijas creer. Para estar sano, tu fe te sanará. Para estar enfermo, tu fe te enfermará. Tal cual, sí, pero la voluntad de Dios es que siempre haya sanidad, que siempre haya salud. Sí. Entonces dice el punto número 3, Jesús es, escribe ahí, la manifestación perfecta del corazón del Padre hacia la humanidad y hacia sus hijos. Hechos 10:38, Mateo 9:35, Mateo 15. Ahí tiene las citas bíblicas para que las leas una por una. Pero ahí dice, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él fue sanando a todos, incluyendo a aquellos que todavía no eran parte del pueblo de Dios. Entonces, mucha gente puede decir que una persona, como no ha recibido a Jesús en su corazón, no se animan a orar por él o por ella, ¿sí? Pero según veíamos la manera de proceder de Jesús, él sanó a personas que incluso ni siquiera se congregaban, no eran parte del pueblo de Dios, pero cuando Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete y no peques más, ahí era
como que la oportunidad que Jesús, a través de la sanidad, esas personas pasaban ahora a vivir como se vive en el reino, ¿sí? Con la gratitud de que Él ya hizo todo lo que había que hacer para que tú y yo tuviéramos derecho legal a esa sanidad. Punto número B dice la redención a través de Jesucristo. Según Isaías 53:4, dice que Jesús llevó mis enfermedades hace más de 2000 años atrás, tiempo pasado. Significa que ya no estoy esperando a que Dios se lleve la enfermedad. Jesús ya se la llevó y por eso dice, la sanidad ya me pertenece. Porque Jesús, su muerte en la cruz no solo fue un rito religioso, sino que tenía un significado. Su sangre lavó todos nuestros pecados, pero también por sus llagas fuimos sanados. Entonces, si yo no tengo esa creencia de que por lo que Él ya hizo en la cruz, yo ya obtuve esa sanidad legalmente como hijo de Dios, ya me corresponde estar sano, entonces siempre voy a estar esperando a que Dios se lleve mi enfermedad, que Dios me quite el dolor de huesos, que Dios me quite cualquier enfermedad, ¿sí? Estoy esperando que Dios me la quite. Y Jesús dice, no, pero si yo ya te la quité, en la cruz yo ya cargué con todas tus enfermedades. Sí. Entonces, él ya se lo llevó hace más de 2000 años, ¿sí? Punto número 2, escribe, fui sanado por sus heridas. Primera de Pedro 2:24. Hay que entender que habla de tiempo pasado. En la palabra de Dios es fundamental para pararse firme en la fe sobre lo que ya ha sido provisto en Cristo Jesús. Dice, por sus llagas, por sus heridas fuimos curados, fuimos sanados, tiempo pasado, ¿sí? 3, fui redimido de la maldición de la ley. Eso está en Gálatas 3:13. Enfermedad es parte de esa maldición de la que yo ya fui redimido. Punto número 4. Tú eres escribe ahí, yo soy un linaje escogido por Dios con el ADN de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice que eres libre de las enfermedades generacionales. Y también está en 2 Corintios 5:17 y en Gálatas 3:13. ¿Sí? Inciso C. Existe la sanidad instantánea, pero también existe la sanidad progresiva. ¿Sí? La instantánea sucede en el momento, ¿sí? Como el ejemplo que está en Hechos 3, del 1 al 8, la sanidad instantánea puede manifestarse a través de la imposición de manos, el don de sanidad, el don de hacer milagros o el don de fe o de palabras de ciencia, o simplemente el fluir espontáneo del Espíritu Santo a sanar a los enfermos. Pero siempre tiene que haber alguien que crea para poder imponer las manos, ¿sí? Luego dice, debo de ser persistente. Cuando imparto sanidad, a veces puede haber una manifestación instantánea si no me apresuro a dejar de orar, dudar o entrar el temor mientras Dios hace su milagro. ¿Sí? Debo ser persistente. Una sanidad instantánea puede requerir más que una impartición. En el momento, según Marcos 8:22, dice que el ciego fue sano en el momento, pero Jesús tuvo que impartirle 2 veces. Sí, ahí lo puedes ver. Léelo en Marcos 8:22 al 26. Le impartió 2 veces, ¿sí? El siguiente punto dice, Dios no está apurado. Escribe ahí, Dios no está apurado. Dios no tiene prisa. ¿Sí? Tomemos el tiempo para impartir, hacer que la persona compruebe su sanidad y si no está al 100% sana, impártele de nuevo. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de la 2, la progresiva. La sanidad progresiva comienza a efectuar en la vida de la persona hasta que quede totalmente sano.
En Lucas 17, del 13 al 15, hay una sanidad progresiva. Sucede cuando se ha impartido y cae la semilla de sanidad y se activa la fe en el corazón de esas personas. Aquí dice, no estamos refiriendo a la sanidad natural que el cuerpo humano tiene, sino a una sanidad progresiva que viene de parte del poder de Dios. Entonces esa sanidad puede que hoy oraron por ti, pero tú hoy lo que recibiste fue una semilla que activó la fe en tu corazón y entonces esa sanidad se empieza a manifestar progresivamente, progresivamente, progresivamente. Por eso tú ves gente que estuvo muy enferma, muy deteriorada y la ves 6 meses después, un año después y pareciera como que no. O sea, ahora se ve mucho más joven que antes, se ve rejuvenecido y eso es porque es una sanidad progresiva. Entonces debo entender, dice que la manifestación de la sanidad puede depender de lo que las personas hacen con la impartición. Y esto es un punto muy importante, ¿sí? Tu trabajo y mi trabajo es impartir. El trabajo de la gente es tener fe para creer en que Dios los puede sanar, ¿sí? Recordemos que eh, los cuatro que cargaron al paralítico, ese paralítico no fue sanado por la fe de él. Él fue sanado por la fe de los que lo cargaron y que abrieron el techo para bajarlo justo donde estaba Jesús. Entonces, donde Jesús encuentra fe, ahí hay milagros, ¿sí? Y recordemos que la tierra en donde menos milagros hizo Jesús no fue en donde él fue más o menos Jesús, sino que fue donde la gente tenía menos fe porque eran los que lo veían no como el Mesías, no como el redentor, sino que lo veían como el hijo del carpintero del pueblo, ¿sí? Ahí fue el lugar donde, y no es que no haya hecho milagros, dice donde menos milagros hubo. Siempre hubieron milagros, pero dice que fue el lugar donde menos fe tenía la gente, ¿sí? Ahora, nosotros no tenemos que dejar de impartir. Tú y yo tenemos que imponer manos, tú y yo tenemos que creer en nuestro corazón que ese poder sigue estando vigente hoy. Legalmente, cada hijo de Dios tiene poder y autoridad para imponer manos, para sanar enfermos y para liberar a los cautivos. Sí, ese es el ministerio. Entonces, tú y yo seguimos imponiendo manos, creyendo en que ese poder está disponible, pero no dejemos de hacerlo porque las personas no tengan fe. ¿Sí? Ese ya es una situación entre el que está recibiendo la impartición tiene que elegir en quién va a creer, ¿sí? Si va a elegir creer en el poder de Dios, estoy seguro que será sano. Pero si está dudando y piensa que la enfermedad no se ha ido, que la enfermedad sigue estando ahí y no cambia sus hábitos, que al final la fe también se demuestra cambiando hábitos. Y yo digo, bueno, si tenía cáncer, Dios me sanó, no voy a seguir fumando después creyendo de que como Dios ya me quitó el cáncer, puedo seguir fumando. No, la fe de yo fui sanado es, como ahora estoy sano, pues voy a cuidar mi cuerpo y voy a dejar de fumar, voy a dejar de comer todo lo que me hace daño, porque voy a cuidar esta sanidad que Dios me ha regalado. ¿Sí? Siguiente punto dice, la persona debe creer que la sanidad le pertenece y que la impartición activó su manifestación. ¿Sí? Debe guardarse de enfocar en lo que todavía no se ve y enfocarse en lo que Dios dice en su palabra. Debe ser fiel a cualquier instrucción que le fue dada. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo, id y muéstrense a los sacerdotes o dar gracias a Dios todos los días por sanidad y negarnos a hablar sobre la enfermedad. Inciso D, dice, ¿cómo recibir sanidad y vivir en salud divina? Entonces, escriban ahí, recibir sanidad es una cuestión de fe en lo que Cristo ha provisto. Isaías 53, 4, 5. Cuando activo mi fe por sanidad, la recibo en ese momento porque estoy confiando que esa es la voluntad de Dios
para mi vida y estoy pidiendo conforme a su voluntad. Marcos 11:24 y 1 de Juan 5:14. Decreto y creo que recibí porque sé que me pertenece. Esa es la manera de eh, activar, sí, es una cuestión de fe, es entender que eso ya nos pertenece, no estoy mendigando algo, que me regalen algo, que no, ya, simple y sencillamente, cuando Jesús murió, cuando tú y yo decidimos creer en que Jesús murió y resucitó, estamos creyendo que fuimos sanos, que tenemos esa sanidad. Pero si tú y yo solo creemos que Jesús murió y resucitó, pero no creemos que fuimos sanados, entonces no estamos creyendo en la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Porque ese es un pack, la sanidad, la redención, la justificación, está incluido que si murió y resucitó es porque también lo otro, también fuimos justificados, fuimos sanados, fuimos redimidos, ¿sí? Entonces, fuimos santificados. Mucha gente no se siente santificada. Yo digo, santificado no es nada más la convicción de que yo, ahora que creo en la muerte y resurrección de Jesús, yo estoy apartado para la obra de Dios. Entonces, ser santo es eso, apartado para la obra de Dios. No significa ser perfecto, no significa que ya nunca más voy a cometer errores. Voy a cometer errores, pero estoy apartado para la obra de Dios, como fue apartado para la obra de Dios Pedro, como fue apartado Pablo, como fue apartado Timoteo. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y no para hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Tres, no, perdón. Sanidad es cuestión de fe. Dos, dice, me mantengo en esa seguridad de haber recibido mi sanidad, mirando a través de los ojos de la fe. Primera, en Corintios 5:17 dice, no me muevo de lo que sé que ya está hecho. ¿Sí? Tres, no vuelvo a pedir lo mismo. Solo se accede una vez, si no es como que no haya creído la primera vez. Pedir, pedir, acceder, demandar, no es demandar al Padre, sino demandar que la salud aparezca. Recuerda, la obra de tu sanidad ya fue pagada y ya fue realizada en Cristo Jesús. Tú no tienes que convencer a Dios de hacer lo que ya está hecho. Por sus llagas fuiste curado. Primera Pedro 2:24. ¿Sí? Entonces, no estemos pidiendo algo que ya fue dado, ¿sí? Porque eso es como estar pidiendo comida y ya tienes el plato servido y tú sigues pidiendo comida y el mesero llega y se te queda viendo a ti, mira el plato y tú dices, ¿me puede traer comida? Y dice, pero si ya está ahí servido, ¿por qué no come? Entonces, lo mismo hace Dios cuando tú le estás pidiendo que te sane y si Él dice, pues yo ya te sané. Jesús, con lo que Él hizo en la cruz, ya te sanó. ¿Por qué estás pidiendo algo que ya está hecho? ¿Sí? Tú solo tienes que arrebatar esa sanidad que ya fue hecha, ya te fue dada, ¿sí? Número cuatro, alabo a Dios. Doy gracias al Padre porque la semilla de sanidad y su poder están obrando dentro de mí. Número cinco, confieso la palabra de Dios. Cuido de no hablar del problema, de la enfermedad o de los síntomas o del dolor, sino que voy a hablar sanidad, voy a hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cinco, confieso la palabra. Seis, no me rindo ni me desanimo. Si todo parece empeorar, la fe se arraiga en lo que Dios dice y si parece que los síntomas se empeoran, no afectan en absoluto a mi fe. La fe sabe, la fe ve, la fe está completamente convencida y se mantiene estable. Según de Corintios 4:18. Mantengamos nuestros ojos sobre lo que no se ve. ¿Sí? 7. Llevo mi alma a prosperar con las palabras de Cristo. Según de Juan 3, dice que un alma enferma produce un cuerpo enfermo. Mantengamos nuestro corazón puro, libre de rencor, libre de la falta de perdón y lleno de la palabra viva, de la palabra de Dios. ¿No puede prosperar mi alma?
y yo estar enfermo. Si está prosperando mi alma, es porque está prosperando mi sanidad también. Pero si no estoy prosperando en mi alma, si mi alma, mi corazón está guardando rencor, no estoy negándole el perdón a alguien, quiera o no, esa amargura, esa falta de perdón va a producir que mi cuerpo también reaccione a eso que hay alojado en mi mente y en mi corazón. ¿Sí? 8, vivo de una manera saludable y soy guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios sabe nuestro organismo y Él da el mejor diagnóstico preventivo. Él nos puede hablar de no comer ciertas comidas o ingerir ciertas cosas, cigarrillos, café, Coca-Cola, endulcorantes, lo que sea, el Espíritu Santo te lo puede revelar, ¿sí? 1 Corintios 6:12 y 10:23. Esté atento a su guía, la guía del Espíritu Santo. El mismo cuerpo te pide cosas, a veces te dan ganas de comer algo y normalmente cuando te dan ganas de comer algo natural, limón, naranja, es porque tu cuerpo está demandando algo que hay en ese alimento, ¿sí? Y hay cosas en las que tú dices, no, qué rico, esa Coca-Cola, qué rica, pero es que si tengo los niveles de azúcar en sangre altísimos y tomarme una Coca-Cola, eso no puede, el Espíritu Santo no te va a guiar a, tómate una Coca-Cola, no pasa nada. No, tu cuerpo no necesita más azúcar, por lo tanto no deberíamos de ingerirla. Hay que ser sabios y entendidos en que cualquier cosa que mi cuerpo haya exceso, yo no le voy a dar más, sino que al contrario, se lo voy a limitar el consumo para que mi cuerpo se autorregule, ¿sí? ¿Cómo sanar a otros? Ese es el punto, ¿sí? Llevar tu alma a prosperar con la palabra sobre el mandato de Dios y de Jesús de sanar a los enfermos, según 3 Juan 2 y Josué 1:8. Dios no te va a pedir que hagas algo que Él mismo no te haya capacitado primero para hacer. Ah, debo creer que el poder de Dios fluye a través de mí. Tus manos son un instrumento de Dios para sanar a los enfermos, ¿sí? Pero eso no es por quién eres tú, por quién soy yo, sino es por quién somos en Cristo Jesús. Cristo es mi esperanza, mi gloria. Eso está en Colosenses 1:27. B, soy un espíritu con el Señor. Cuando yo ministro sanidad sobre la vida de alguien, Él ministra sanidad juntamente conmigo, según 1 Corintios 3:6. 2, sigue sanando. Perdón, el inciso C dice, soy enviado de la misma manera que Cristo fue enviado. Cristo fue ungido, Cristo fue apto y Cristo fue competente. Igual tú y yo somos enviados, somos ungidos por Dios, somos aptos para sanar enfermos y somos competentes para hacer su obra según Juan 20:21, Hebreos 13, del 20 al 21 y según de Corintios 3, versículo 6. ¿Sí? Ahí dice que así como Dios envió a Jesús, Jesús dice, así como mi Padre me envió a mí, yo ahora los envío a ustedes. ¿Sí? Así que tú y yo somos instrumentos a través de tu vida, a través de mi vida, a través de nuestras manos, fluye el poder de sanar a los enfermos. ¿Sí? Usémoslo. 2 dice, sigue sanando y dispensando el bien a favor de otros, imponiendo las manos y decretando sanidad sobre las personas, sin importar lo que suceda. Ya es el Señor el que se encarga de si encontró fe o no encontró fe en las personas, pero tu trabajo y mi trabajo, tu fe y mi fe, nuestro rol es imponer manos y creer que el poder de Dios puede sanar a cualquier persona. Ya es cuestión de entre él y la fe del enfermo que se sane o que no se sane. Pero la voluntad de Dios es que todos estemos sanos. Por eso hizo lo que hizo Cruz en la cruz, ¿sí? Jesús en la cruz. Entonces, la única manera de incrementar las sanidades es incrementar el accionar en sanar gente. La única manera en que tú y yo veamos más milagros de sanidad es que tú y yo
oremos más e impongamos más las manos sobre la gente que sabemos que están enfermos, ¿sí? Pero no podemos ver más milagros si tú y yo esta semana que pasó no oramos por nadie. ¿Qué testimonio tenemos de la semana anterior, del mes pasado, del año pasado? ¿Por cuántas personas oré? Mira, oré por 22 personas y 11 fueron sanadas. ¿Vale? Perfecto. Pero si no oraste por ninguna, ninguna fue sana. Entonces, tú y yo queremos ver más milagros de sanidad, pues oremos más, impongamos más las manos y dejemos que sea el poder del Espíritu Santo el que haga la obra y tú y yo cumplamos con ser los instrumentos en las manos de Dios. ¿Sí? Tres, imagínate sanando a personas. La fe dice siempre imparte una visión interior. Dios nos dio una imaginación para que la ejerzamos a favor de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces imagínate, tú cierras los ojos, imagínate tú poniendo las manos sobre esa persona que sabes que está enferma e imagínate que tu boca da vida a esa persona y con autoridad, con poder le dices, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo esta persona ya fue sanada. En el nombre de Jesús pedimos que esa sanidad, esa salud divina se manifieste, porque ya fue pagada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿sí? Y cuando tú te empieces a imaginar sanando personas, cuando tú te empieces a ver cómo es que tú vayas a un hospital, cómo es que alguien en un bus, en un metro, en un tren, en un lugar público, en un centro comercial, en una cafetería, veas a alguien enfermo y que tú llegues y le preguntes, ¿me permite orar por usted? ¿Me permite imponer mis manos y darle gracias a Dios por su sanidad? Si no te imaginas haciendo eso, pues va a ser mucho más difícil que empiece a pasar. Pero tú y yo tenemos que empezar a vivir, ¿sí? Nuestra meta es hacer las cosas aquí en la tierra como se hacen en el cielo. Y las enfermedades, perdona, pero en el cielo no existen. Entonces, tu trabajo es bajar el reino de los cielos aquí a la tierra, bajar esa sanidad que hay en el cielo aquí en la tierra. Y si ahí dice que imponiendo manos y orando por los enfermos es como se provocan esos milagros, como se provoca que el poder, que la fe se active en las personas, entonces tú y yo vamos y usemos, usemos ese instrumento, esa fe, usémosla para dar vida sobre las personas que están enfermas, ¿sí? Entonces, imagínate sanando personas, imponiendo manos. Usa tu imaginación para esas cosas, no solo para imaginarte tus vacaciones, imaginarte de viaje, no. Imagínate a alguien contándole a su familia que tú le pusiste las manos, que oraste por él y que fue sanado. Imagínate cómo te sentirías. Imagínate cómo vas a sentirte de saber que por ese milagro, donde tú le creíste al Señor, pusiste tus manos, oraste, ahora toda esa familia se han reconciliado con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Eso es hacer la obra de Dios, hacer su voluntad. ¿Sí? Y cuatro dice, sea audaz al actuar y no des lugar al segundo pensamiento. El segundo pensamiento de duda o de temor, el temor a pasar vergüenza o a fracasar porque alguien no se haya sanado, te lleva a centrarte en ti mismo y no en el poder de Dios obrando a través de ti. Entonces, si nosotros imponemos manos y los enfermos no se sanan, recordemos que no es un motivo para sentir vergüenza. El poder de Dios sigue estando vigente. Esa carta legal de su sanidad, que por su llaga ya fuimos curados, ese pago está vigente. Pero tú y yo no tenemos que sentir ningún tipo de vergüenza si las personas no se sanan. Recordemos que por la fe de ellos es que son sanados, no por tu fe ni por mi fe. Tú y yo podemos tener toda la fe del mundo, pero si él a la hora de recibir la impartición duda en su corazón, pues
yo no puedo ni tengo por qué sentirme avergonzado de que a él le haya fallado la fe, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que seguir confiando en que el poder de Dios sigue estando vigente, que sigue siendo su voluntad, que la gente sea sanada, que la gente viva salud divina, y tu trabajo y mi trabajo es creer eso, impartir eso sobre la vida de la gente y no dar lugar ni a la duda ni a la vergüenza, porque en el momento que la duda y la vergüenza entra a un corazón de una persona que Dios la tiene aquí para imponer manos y sanar enfermos, pues simple y sencillamente es como cuando un medicamento está a la venta y se agotó y ahora todos los enfermos que tomaban esa medicina se van a terminar muriendo porque ya no hay medicamento. Entonces, toda la gente que Dios quiere sanar, ya nadie va a ponerle las manos porque tú sentiste vergüenza de que la última vez que oraste por alguien no sanó a la persona. No, no hagamos eso. El poder de Dios sigue estando vigente. Esa carta legal que dice que por su llaga ya fuimos sanados sigue estando vigente. Que tú y yo impongamos las manos para que los enfermos sean sanados sigue vigente. No nos avergoncemos, no dejemos entrar la duda, sigamos creyendo en nuestro corazón que el poder de Dios sigue estando disponible para devolverle a la gente su estado original, que es sanidad divina, ¿sí? Entonces, céntrate en Dios, céntrate en su poder, céntrate en que tú y yo somos instrumentos, pero el que tiene el poder de sanar a los enfermos es Él. Y centrémonos en que independientemente que la gente se sane o no se sane, tú y yo estamos obedeciendo el mandamiento de ir, de imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que yo te invito, te desafío a que esta semana busques a un enfermo, busques una persona que su salud está deteriorada, cualquier área, y que le impongas manos. ¿Sí? Puedes buscar uno de todos estos versículos que acabamos de leer. Escoge uno y decláralo sobre la vida de esa persona, decláralo, ¿sí? Ya no tenemos que echar fuera ninguna enfermedad. Si lo que Jesús hizo ya echó fuera todo. El estado natural de una persona que está reconciliada con Dios, que cree en Dios, es sano de mente, sano de cuerpo, sano de espíritu, ¿sí? La sanidad es el estado natural de un hijo reconciliado. Sí, entonces por eso es que dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, porque nadie va a poder estar sano en todas las áreas de su vida si no se ha reconciliado con el que nos dio la salud, con el que nos dio este cuerpo, con el que nos dio la vida. Él es el único que puede traer sanidad completa a nuestro ser, pero tenemos que reconciliarnos con él y el imponer las manos es, a veces el Señor usa la enfermedad de una persona, él usa ese milagro de sanidad para que todos los demás se reconcilien con Él, ¿sí? Así que vayamos y provoquemos esos milagros, impongamos las manos, veamos cómo Dios hace milagros, señales y prodigios y gocémonos de hacer su obra, de hacer su voluntad, ¿sí? Así que, papito, gracias te damos, gracias por nuestra salud, gracias porque nuestros ojos funcionan bien, nuestros oídos funcionan bien, nuestro sentido del gusto funciona bien, el tacto funciona bien, porque nuestros pulmones funcionan bien. Gracias, Señor, porque nuestro corazón está sano, porque bombea sangre sin necesidad de estar conectado a ninguna máquina. Gracias, Señor, porque en todo nuestro cuerpo es restaurado al estado original, Señor, de excelencia. Tú nos hiciste bien y dice que cuando vistes al hombre, vistes que era bueno y bueno en gran manera. Somos una obra maestra hechos por ti. Todo nuestro sistema, sistema cardíaco, sistema circulatorio, sistema respiratorio, todos los sistemas que hay en nuestro cuerpo, Señor, funcionan por tu gracia, por tu amor, por tu poder. Y si hoy, Señor, hay alguien que no le está funcionando bien alguna parte de su cuerpo porque hay una enfermedad que está obrando en él, Señor, en su mente, en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, hoy en el nombre de Jesús, Señor, imponemos nuestras manos
y declaramos sanidad sobre esas personas, sanidad total en el nombre de Jesús. Y creemos en nuestro corazón, en nuestra mente está la certeza de que por sus llagas ya fuimos curados. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad, por guiarnos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, que es buena, es agradable y es perfecta. Así que en el nombre de Jesús, cuenta con nosotros para seguir imponiendo manos, para seguir sanando enfermos, porque reconocemos que es tu poder el que sigue vigente para seguir haciendo sus milagros. Es la fe que encuentras en las personas la que sigue provocando que cada uno de los que creen, Señor, obtienen esa salud, esa sanidad divina que solo tú nos puedes dar. Y los médicos, los enfermeros, los farmacéuticos seguirán maravillándose, preguntándose, ¿y aquí qué pasó? Esto no estaba antes. ¿Por qué se desapareció? Antes tenía esto y ahora no está. Declaramos en el nombre de Jesús que cada parte, cada célula de nuestro cuerpo regresa a su estado original de total sanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, pues espero que estos temas sigan prosperando tu alma, prosperando tu mente, prosperando tu corazón, pero sobre todo que tú y yo vayamos descubriendo en qué área de nuestras vidas necesitamos trabajar, necesitamos amoldarnos a la palabra de Dios y dejar de amoldarnos a lo que este mundo nos ofrece, ¿sí? No sé qué creencia vas a renovar hoy, que vas a cambiar en tu manera de pensar, sí, pero Él quiere que vayamos renovando nuestra mente, nuestro entendimiento se vaya renovando para que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hoy hemos hablado de muchas, muchas verdades que si tú y yo empezamos a creerlas, a vivirlas, ya solo el hecho de tener fe, de ponerle la mano a alguien y orar por él y no avergonzarte, yo creo que ya es algo que podría activar muchos milagros que Dios quiere hacer a través de ti, a través de mí, para seguir expandiendo su reino aquí en esta tierra, ¿sí? Así que les deseamos una buena semana y si ven algún enfermo por ahí, no pasen de largo, ¿sí? Paren, impónganle las manos, pregúntenle con respeto, ¿me dejas orar por ti? Yo sé que lo que Jesús hizo en la cruz, Él ya pagó para que tú vivas, obtengas esa sanidad, te levantes de esa silla de ruedas, te levantes de esa cama, y puedas bañarte, puedas ducharte, puedas caminar, puedas hacer todo con normalidad, porque Jesús ya pagó para que tú y yo lo podamos hacer. Así que primero empecemos creyendo en nuestro corazón, creyendo en nuestra mente y usemos nuestro cuerpo para demostrarle al Señor, para obedecer lo que Él nos mandó a hacer, ¿sí? Y poner manos y sanar a los enfermos.